consiste en evaluarlo con un conjunto de datos con el que no ha sido entrenado. Para eso hacemos el particionamiento de los datos. Dependiendo del algoritmo que vayamos a utilizar, hay algunos que necesitan dos conjuntos de datos, uno de entrenamiento y otro el de test, que es para hacer la validación. En otros casos, hay modelos que nos permiten tener tres conjuntos de datos. El de entrenamiento, que es con el que entrena, y el de validación, que le sirve para ir ajustando sus parámetros mientras va entrenando el modelo. Va haciendo una evaluación mientras entrena. Y el conjunto de datos del D-Test, que una vez que el modelo haya sido entrenado por completo, con el D-Test probamos a ver qué tan bien está funcionando o no, ¿cierto? Entonces decíamos que esa forma de dividir nuestros datos, nuestro dataset ya tenemos completo y lo queremos dividir. La una forma es haciendo una validación holdout. ¿Qué significaba holdout? Dejar fuera, ¿no es cierto? Entonces tomamos un porcentaje de datos y lo utilizamos ya sea para test o podemos hacer los tres conjuntos de datos dependiendo del modelo, como digo, depende cuántos vayamos a hacer. De scikit-learn podemos usar el train test split que nos permite dividir nuestros datos. Vamos a utilizar un dataset solamente de pruebita, el dataset iris de scikit-learn. Este es un dataset, probablemente ya lo conozca, que tiene un conjunto de datos sobre la clasificación de unas flores. Hay tres tipos de flores y la clasificación está basada en el ancho del pétalo, el alto y otra partecita del sépalo, que es otra parte de la flor, ¿cierto? Tienen 4 variables que nos dicen que no más tiene. Veamos, hagamos la exploración de las características. El dataset iris tiene 150 instancias, 4 atributos. Y los valores de la clase es un dataset hecho para hacer clasificación. Cada una, el 0, el 1, el 2, corresponden a un tipo de flor. Busquemos a ver si encontramos. Ya. Este es de forma gráfica. ¿Cierto? El dataset iris son las 3 clases, iris versicolor, setosa y la virginia. Y en base a qué está hecha la clasificación, aunque nosotros tengamos en datos en nuestro dataset, es justamente al alto y al ancho del pétalo y al alto y al ancho del sépalo. Son los 4 atributos que tiene nuestro dataset. Entonces, tenemos 4 atributos, 150 instancias y la clase es la clase 0, la 1 y la 2. Ya sabemos cómo hacemos el holdout. Podemos decidir que sea 80% para entrenamiento, 20% para test, ¿cierto? Entonces, el train test split nos permite colocar las X de entrenamiento, la X de test, la Y de entrenamiento, la Y de test, ¿cierto? Y aquí enviamos en el dataset iris.target, tenemos las etiquetas, las Y's. Iris.data tenemos las X, ¿cierto? Entonces, en el X mandamos iris.data y en el target mandamos las Y's. Y en el test size decimos el porcentaje, el 20% quiero que se vaya para test, ¿cierto? Y el random state es para especificar que, para que la próxima vez que yo vuelva a hacer ejecutar mi código tenga los mismos resultados, para que el random inicie siempre en la misma posición. Ahí ya tenemos divididos nuestros datos. Si yo quiero tener 3 conjuntos de datos, veamos. ¿Qué nomás tenemos dentro de cuántos elementos tenemos? En train. Entrenamiento tenemos Xtrain. Tenemos 120 instancias, de las 150, 120 se están para entrenamiento. Y tenemos para test
la diferencia. ¿Cierto? 30 instancias me quedaron para test. Si yo quisiera, si mi modelo me pide 3 conjuntos de datos, puedo tener el conjunto de datos de validación. Como dije, es utilizado durante el entrenamiento. Entonces, al conjunto de train, al X-train, le volvemos a dividir. Igualito podríamos hacerlo 80-20, 70-30, dependiendo de cuántos datos tengamos. ¿Cuáles eran las desventajas de usar el holdout? Entrenamiento, el final, el de test, que sabemos. Y finalmente el de validación. X-train, X-val para validación y el X-test que no le hemos tocado, que es el mismo que teníamos antes. Entonces ya nos quedaron 96 instancias para entrenamiento, 24 para validación y para test nos quedaron 30 instancias. Esto más o menos el conjunto de datos de validación y de test son bastante similares y la mayor cantidad de datos debemos dejar para entrenamiento. ¿Cuál era una desventaja de la validación holdout? Con la validación holdout, yo siempre que entrenaba, no importa cuántas épocas entrene, puedo entrenar mi modelo 100, 500 o 1000 épocas, siempre estoy validando con el mismo conjunto de validación y con el mismo conjunto de test y estoy entrenando solo con un conjunto de datos que es el de entrenamiento. Entonces, mi modelo únicamente va a utilizar las 96 instancias para obtener las características que tiene ese dataset para lograr hacer la clasificación que queremos y dejando por fuera 54 instancias que no nos están sirviendo. Esa es una de las desventajas del holdout, que esta cantidad de datos no nos sirven para, no la estamos utilizando para entrenar, a diferencia de la validación cruzada. En la validación cruzada, como creamos un... ¿Se acuerdan qué consiste la validación cruzada? Ya. Cuando hacemos validación cruzada, no dividimos en 3 conjuntos de datos, ¿no es cierto? Bueno, podríamos seguir dividiendo en 3 conjuntos de datos, pero lo que vamos haciendo es que todo el conjunto de datos para una ejecución, para una época, trabajamos con un conjunto de datos de entrenamiento. En la siguiente época, ese conjunto de datos de entrenamiento volvemos a particionarlo y tenemos otro conjunto de datos, ¿no es cierto? Dividimos en folds, en K-folds, ¿no es cierto? Si yo digo que voy a dividir mi conjunto de datos en 4 partes, mi modelo primero entrena con la primera parte, la segunda época entrena con la segunda parte, la tercera época con la tercera y la cuarta época con la cuarta. Y así sigue siempre entrenando en total con todos los datos va a entrenar, ¿ya? Solo que estamos validando con otra parte con la que no fue entrenada. Pero finalmente mi modelo va a capturar las relaciones de los 100 elementos que tiene, ¿ya? Esa es una de las ventajas de holdout. Aquí de validación cruzada, que no tiene holdout. Holdout, hacemos la división una sola vez y luego mandamos a entrenar. No tenemos que estar haciendo las divisiones constantes. Validación cruzada sí nos dice que tenemos que estar dividiendo el conjunto de datos mientras va entrenando. Vamos a utilizar el dummy classifier, que es solamente un clasificador tonto, nos dice. Es decir, aquí detrás del dummy classifier no existe ningún modelo de machine learning específico. Este solo es un clasificador básico que nos va a servir en este instante y que nos pide para el entrenamiento los datos de entrenamiento, las X y las Y, que son la parte de las etiquetas. Y cuando queremos hacer una evaluación, ya hemos entrenado nuestro modelo,
este dummy classifier. Con el método score podemos hacer la validación, ¿cierto? Le mandamos con xval y yval a hacer la validación y podemos obtener, por ejemplo, el accuracy para saber cómo le fue a nuestro modelo y nos da un 0.2. Luego nosotros ya cambiaremos con algún modelo de aprendizaje automático que vamos a seguir viendo en la siguiente unidad, en lugar de este clasificador dummy. Vamos a utilizar modelos ya un poco más avanzados para hacer la clasificación. Pero es así como funcionaría el holdout. Separamos los conjuntos de datos, entrenamos nuestro modelo y después procedemos a evaluar con el conjunto de datos de validación, ¿sí? Entonces, solo haremos el particionamiento de los datos una sola vez. Ahora vamos con validación cruzada. La validación cruzada está implementada en scikit-learn en la librería CAFOL. Vamos a crear un conjunto de datos X. Y aquí en el CAFOL vamos a decirle cuántos folds quiero hacer, cuántos grupos quiero hacer. En este caso quiero dividir mi conjunto de datos en 3 grupos. Y en bolsas yo ya tendría cada uno de los 3 conjuntos que acaba de dividir estos datos. Entonces usamos un for para recorrer las bolsas y vamos viendo el train y el test. Es iteración tal y nos va a decir cuántos datos tenemos para entrenamiento, cuáles son los datos de entrenamiento y cuáles son los datos de test. Fíjese, en la iteración 1, los datos de entrenamiento son el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y para test están los 4 primeros. En la iteración 2, los datos utilizamos el fold 1, del 0 al 3, y el último fold con el 7, el 8 y el 9, y para test nos queda el 4 y el 5. En la iteración 3 utilizamos el fold 1 y el fold 2, y para test utilizamos el grupo 3, el fold 3, ¿cierto? Esta es la idea detrás de la validación cruzada. Finalmente utilicé los 10 datos para entrenar mi modelo, pero cada vez voy cambiando de conjunto con el que hago el test y con los que entreno. Esa es la validación cruzada. No sé si le queda alguna duda, algo que nos comprenda de la validación cruzada. Si el número de splits es igual al número de palabras que tengo en mi arreglo, no afectaría nada eso. Sería un grupo de 1. Claro, sería un grupo de 1, pero ya sabemos cómo vamos a entrenar un modelo de machine. O sea, aquí es solamente para que usted se dé cuenta cuántos elementos tenemos, 10, pero nuestros datasets tienen muchísimos más elementos, ¿cierto? Entonces, aquí era solamente para que de forma visual podamos ver cómo va haciendo los grupitos y cómo los datos van intercambiándose en cada uno de los folds, ¿ya? Para eso es este. Vamos con el siguiente, que era la validación cruzada 2. Igual le vamos a hacer con el dataset iris. ¿Ya? Listo. Volvemos a hacer el holdout. $150 instancias, 4 atributos, lo mismo que teníamos. Igual vamos a construir un algoritmo clasificador como el dummy classifier. Y para poder utilizar en lugar del xtrain y el
y el JetBrains, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar esta librería, el Cross-Val Score, que lo que va a hacer es, con nuestro clasificador, el dummy que habíamos declarado anteriormente, con nuestros datos de XTrain y JetBrains, ¿cierto? Vamos a utilizar como un parámetro el CAFOLD, que este va a decidir en cuántos splits dividir nuestro conjunto de datos en 10 grupos. Entonces, esta es la forma de ir enviando, por ejemplo, este nos permite enviar el método de cómo vamos a dividir los datos como un parámetro. Y ahí nos va dando la evaluación del modelo del clasificador dummy, que es lo que estábamos utilizando para cada una de las bolsas. Dijimos 10 bolsas, por eso tenemos 10 resultados del accuracy. En la primera bolsa tenemos un 25%, en la segunda iteración, la segunda bolsa, 25% y así para cada una de ellas. Pero vamos rotando con todas las. Si aquí yo no le pusiese 10, si no le pusiera 4 grupos que haga, pues cada vez que entrene el algoritmo con cada uno de los conjuntos de datos, estos son los resultados de la validación cruzada. Yo aquí puedo sacar una media de los resultados para ver más o menos todo el modelo durante todo el entrenamiento, cuál es su accuracy, ¿cierto? La media y la desviación estándar de cada una de ellas. Como vemos, la validación cruzada, aunque es más efectiva que holdout, hay que encontrar, no todos los modelos nos permiten utilizar validación cruzada. Algunos sí, otros no. ¿Qué cree que ocurrió aquí? ¿Qué significa este dato? 0.23. Si yo hice 4 grupos, ¿qué es lo que me demuestra este 0.23? Ya, ¿cierto? Que el 23% de los datos predijo correctamente lo que es la clasificación, ¿cierto? ¿Pero qué datos utilizó? No utiliza aleatorios, ¿no es cierto? Como le dijimos que cree 4 bolsas, posiblemente utilizó la bolsa 0, la 1 y la 2 para el entrenamiento y la bolsa 3 para la validación. En la segunda iteración, en esta de aquí, ¿qué hizo? Entrenó con la bolsa posiblemente la 1, la 2, la 3 y utilizó la bolsa 0 para hacer la validación. ¿Ya? En esta, en cambio, ¿qué hizo? Tomó la bolsa 2, 3 y 1 y la 2 y la 0 y la 1 utilizó para validación. ¿Sí? La idea es que va intercambiando todos los datos para la validación. ¿Se entiende? Sí. No puedo visualizar las bolsas. Puedo visualizar las bolsas tal como lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿cierto? Se ve, es lo que me va a dar la cantidad, las bolsas que yo tengo, así como lo hicimos aquí. Si yo le digo split, me va a devolver las bolsas de CB. Y está definido solo aquí. Y ya tengo las bolsas.
Y aquí tenemos el conjunto de datos que utilizamos para el entrenamiento y otros datos para el test. Los IDs. Del 0 al 29 hicimos test. En la segunda iteración, en cambio, usamos otro conjunto de datos para hacer el test y el resto para entrenamiento. En la tercera iteración es otro conjunto de datos con el que hago el test y utilizo el resto para el entrenamiento. Igual en la última. Los últimos elementos utilizo para el test y los primeros para el entrenamiento. ¿Ya? El scaffold solamente hace esto, ¿cierto? Y en todas las iteraciones entrenamos con el mismo conjunto de datos y el de test siempre es el mismo. En cambio, en la validación cruzada vamos intercambiando los datos para entrenamiento y otro conjunto de datos para la validación. ¿Perdón? Esa sería la diferencia entre la validación cruzada y el holdout. ¿Ahí quedó un poquito más claro? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Me conviene tener más bolsas. Sí. Pero dependiendo, es decir, si yo voy a dejar, si hago más bolsas, mi conjunto de datos de entrenamiento va a tener menos elementos. Nosotros aquí podríamos decidir que no quiero tener 4 bolsas, sino quiero tener las 10 bolsas. Y entonces, en cada una de las iteraciones voy a entrenar con un conjunto de datos diferente, pero tengo menos elementos. Entonces, si hago más bolsas, sí tengo más variabilidad en los datos de entrenamiento, pero tengo una menor cantidad de datos. Ya vamos a ver que hay algoritmos que me exigen que no convergen correctamente cuando yo tengo poquitos datos. En Machine Learning, por lo general, queremos tener datasets grandes. Estos porque son de juguetes solamente para visualizar, son pequeñitos. Pero en la vida real usamos datasets bastante grandes. Entonces, entre más bolsas tenga, la cantidad de datos para entrenar es más pequeñita. Entonces, tampoco es tan recomendable utilizar muchas bolsas. Muy bien, como trabajo en clase vamos a utilizar la validación holdout y la validación cruzada para trabajar con el dataset. Los datasets, ¿dónde están? Con el dataset de diabetes. Esta tiene 442 elementos, 10 atributos, entonces utilicemos y hagamos la validación cruzada para el dataset de diabetes. Como trabajo en clase. Ya le pongo la tareita para que pueda subir. Grupos máximo de 2.